Hola, mi nombre es Carlos Alvarado y soy estudiante de la maestría en investigación empresarial del TEC. Y el día de hoy, en esta pequeña videoasignación, estaré cubriendo algunos temas relacionados con la investigación cualitativa. Descubriremos varios autores y algunos videos hechos por ellos para entender muy bien qué hay detrás de este tipo de investigación. Acompáñenme. Para iniciar esta videoasignación es importante que retomemos conceptos claves que Plano y Creswell presenta en su libro Understanding Research. Y es que definitivamente este va a servir como un punto de inicio muy importante para poder realmente que como investigadores podamos validar en qué momento una investigación cualitativa cumple las exigencias que nuestra investigación, nuestro problema de investigación o incluso idea que tengamos a poder llegar a una situación. Y es que tal y como lo menciona Plano y Creswell, la investigación cualitativa es un tipo de investigación en el cual los estudios de investigación estudian un problema que necesita una exploración de un fenómeno específico. Totalmente su base cae sobre las distintas perspectivas o puntos de vista de los participantes, e importante también que busca preguntas generales o amplias de alguna manera. La colección de sus datos consiste mayoritariamente en palabras, es decir, se vuelve muy importante todo ese texto que se genere detrás de la investigación que estemos realizando, que hayan compartido los participantes de la misma investigación. Describe y analiza sobre todo esas palabras en búsqueda de temas específicos, grandes temas que se puedan identificar como parte de la investigación, y sobre todo trata de conducir hacia la solicitud de un tema más subjetivo y reflexivo claramente. Yo creo que ese es uno de los puntos que sobre todo Plano y Creswell trata de destacar de la importancia que tiene la investigación cualitativa. Plano y Creswell también nos señala algunas palabras que son importantes para que podamos identificar un poco más allá los temas relacionados con una investigación cualitativa y poder saber si estamos frente a una investigación cualitativa. Y algunos puntos como la narrativa, estudios de casos, etnografías o específicamente investigaciones de grounded theory se vuelven cruciales también, que podemos identificar para tener una investigación cualitativa. Algunos otros métodos también que se utilizan para la investigación cualitativa son esas conversaciones uno a uno que se pueden tener, entrevistas a profundidad, focus group, por ejemplo, que también pueden ser interesantes, transcripciones de textos específicamente, notas que se hayan tomado en el campo, observaciones que se hayan realizado. Todo esto con la idea de poder identificar, como bien lo mencionábamos, esos temas que hay en común dentro de la investigación y poder hacer un análisis de ese contenido, sobre todo de manera descriptiva. En el siguiente cuadro que vamos a mostrar, me gustaría que pudiéramos validar un poco las diferencias que existen entre una investigación cualitativa versus una investigación cuantitativa, que se vuelve muy importante que entendamos esto como investigadores para poder identificar específicamente cuál es la investigación que más se ajusta a nuestro problema o a nuestra idea de investigación. Plano y Creswell nos presenta una tabla muy interesante acerca de cómo debe ser realmente ese flujo de ideas en el planteamiento del problema detrás de una investigación cualitativa. Y todo inicia, como lo pueden ver en esta siguiente figura que vamos a mostrar acá en el video, sobre todo con de encontrar cuál es ese tópico que realmente brinda la información detrás del tema, cuál es esa área de estudio que tendrá la investigación. Después de eso continuaremos con nuestro problema de investigación, y es aquella situación, aquella preocupación o incluso la controversia que puede estar generando algo relacionado con ese tema o ese tópico que identificamos previamente que necesita una solución. Importante también, y como en cualquier investigación, debe haber una justificación de por qué es importante este problema, es decir, toda la evidencia que podamos recabar como investigadores para poder asegurar que tenemos un problema que se debe solucionar. Mucho de esto basado en revisiones previas, otros estudios realizados o incluso nuestra propia experiencia.
Importante también que identificamos cuáles son aquellas deficiencias que tiene el conocimiento sobre ese problema, es decir, que no se ha estudiado o que se ha dejado por fuera. Y ahí es donde sobre todo podemos hacer una gran diferencia contra nuestro estudio. Y sobre todo, y uno de los puntos más importantes, es quiénes se van a beneficiar de la investigación que estamos realizando. ¿Cuál es esa audiencia que va a poder obtener un valor agregado a la investigación que estamos utilizando? Y acá puede ser muy amplio, evidentemente, desde la industria, el público general, los gobiernos o incluso ciertos entes o gubernamentales o no gubernamentales que podrían beneficiarse de los resultados detrás de esta investigación. En el siguiente cuadro, y utilizando a Plano y Creswell como punto base, vamos a identificar las diferencias que existen en el tipo de objetivo que se pretende en estudios cualitativos versus estudios cuantitativos. Así que va a ser importante identificar cuáles son aquellos puntos que logran diferenciarse alrededor del tipo de objetivo que estamos buscando. Plano y Creswell también nos ayudan a identificar la importancia detrás de las preguntas que vamos a hacer dentro del cuestionario como una investigación cualitativa. Es importante que sepamos que las preguntas que vamos a tener en este tipo de estudios van a ser abiertas, van a ser generales definitivamente, porque realmente acá el investigador va a intentar entender realmente cuál es la respuesta que el sujeto va a tener. Importante que algunos de las preguntas van a tratar de identificar elementos claves dentro del fenómeno que estamos estudiando. Algunas de las preguntas van a identificarse de manera, o van a iniciar con cómo o qué específicamente, sobre todo para los sujetos específicos. Importante también que la idea es usar lenguaje neutral o explicatorio, y vamos a tratar también en algunas situaciones de parafrasear o intentar que vayamos llevando al sujeto o a los sujetos hacia cierta dirección esperada dentro de la investigación. Para finalizar esta revisión de Plano y Creswell alrededor de los conceptos básicos de la investigación cualitativa, es importante también que entendamos cuál es ese proceso de la investigación cualitativa, para que como investigadores podamos plantearnos muy bien este proceso. Y es que el proceso, claramente como en todas las investigaciones, va a iniciar con la identificación de un problema de investigación. Aquí en la siguiente tabla vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos puntos que van a seguir en el proceso. Y como ven, inicia con esa identificación del problema, donde hay una necesidad de exploración y entendimiento del mismo. Hay una revisión de la literatura que podamos encontrar y va a jugar un rol muy dinámico, sobre todo, e informativo para toda la investigación. Vamos a especificar ese propósito que tiene. Venimos hablando un poco acerca del propósito que busca una investigación. Acá es donde vamos a tratar de llegar a un propósito más general y amplio, porque sobre todo va a ser parte de esas preguntas que vamos a estar realizando como parte de la investigación. Vamos a escoger un diseño específico de nuestra investigación, cuál es el que mejor se adapta a la investigación que estemos realizando. El método más específico, ya sea un estudio de casos, una narrativa o incluso la teoría, grounded theory también que podemos utilizar. Después de eso viene una parte muy importante para el investigador, que es la selección de participantes y la recolección de todas esas datas que nos van a dar para poder realizar nuestro estudio, seguido por un análisis de data y el reporte de los resultados para finalmente poder obtener ciertas conclusiones. Importante que en esos últimos 3 puntos, como vemos en el estudio, es un área que va a irse formando mucho en el camino y que va a ser bastante dinámica y flexible. En el momento en que se van seleccionando participantes en el proceso, es posible que nos identifiquemos nuevos participantes que debamos de incluir, o incluso en el proceso de preguntas vayamos identificando más cosas. Así que es importante que en esta parte se vea muy de manera holística y que veamos como investigadores la importancia de mantener una flexibilidad y una mente abierta durante este proceso. Para continuar, me gustaría que nos enfocáramos en los videos cortos realizados por la doctora Adela García. En estos videos ella trata de hacer una verdadera diferenciación entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo, claramente con mucho mayor foco en este segundo. Y algo de lo que aprecio realmente de parte de lo que menciona la doctora García es lo importante que sepamos que el enfoque cualitativo trata de prestar una extrema atención hacia los resultados y no busca generalizar definitivamente. Y vuelve a entrar en algunos detalles que hemos visto en otros autores en esa importancia de descripción de ese fenómeno.
abarcando tal vez una parte de realidad, pero sobre todo, y lo que yo más destaco, es ese entendimiento a profundidad de la realidad, que es lo que definitivamente estamos buscando como parte de una investigación cualitativa. También la doctora García nos muestra algunos pasos específicos dentro de la investigación cualitativa, que para mí tienen muchísimo soporte. Por un lado, importante la definición de ese problema. Por otro lado, el diseño de ese trabajo que vamos a realizar. La recolección de los datos, que claramente es muy importante. El análisis también de esos datos. Y obviamente también la validación de los resultados y el posterior informe que vayamos a realizar. Así que, como podemos ver, también la doctora trata de esquematizar mucho esta parte. Destaco muchísimo que en el tema de diseño del trabajo, como primer punto, es esa selección de la muestra de acuerdo al propósito que realmente vamos a tener como parte de nuestra investigación. Y es importante también esto que tal vez, como hemos venido estudiando un poco más los estudios cuantitativos, la doctora García menciona que en el estudio cualitativo esa hipótesis surge en el camino de la investigación. Es cuando el investigador va a encontrar esa posibilidad de hipótesis a validar. La recolección de esos datos definitivamente se hace en el camino, es continuo, y a muchos de los sujetos o participantes del estudio podrían variar en ese proceso. Importante sobre todo para el investigador es concebir, desarrollar y convertir esa idea en el problema de la investigación. Eso es uno de los puntos claves dentro de la investigación cualitativa, y sobre todo enfocar aquellas preguntas hacia temas más subjetivos, culturales o incluso de proceso social, y sobre todo orientado a descubrir, a buscar qué realmente podemos sacar de ese proceso. Importante en esa investigación, pues tratar de obtener formas de pensar, de actuar y sentir. Eso es lo que va a hacer rica la investigación cualitativa que tengamos que realizar. Y por último, a nivel de la obtención, análisis y presentación de los datos, es importante qué tan profundo o extenso debe ser esa recolección de datos. Desde dónde se inicia y dónde termina la recolección de esos datos, y a quién voy a incluir o excluir dentro de esa presentación o esa recolección de los datos. Esa parte me pareció muy importante y digna de destacar. Finalmente, como bien lo menciona la doctora García, el enfoque, los medios de generación, obviamente los progresos y sobre todo el informe va a depender muchísimo de los términos o condiciones que tengamos en la investigación que ha sido contratada a nosotros o en los que somos partícipes. Y todo eso va a dictar un poco cuándo, cómo y cómo debe ser esa entrega de resultados. Me gustaría continuar con el análisis de dos videos muy específicos compartidos por el profesor como parte de esta videoasignación. Por un lado es el primero, el video realizado por el Center for Research Quality específicamente, con algunos puntos más específicos, conceptos teóricos detrás de la investigación cualitativa, pero también me gustaría mencionar algunos puntos que la doctora Curry en su video sintetiza y que me parece que son sumamente claves para este proceso que estamos realizando. Inicialmente vamos a compartir un poco algunos puntos específicos mencionados en este video del Center for Research Quality, donde claramente la investigación cualitativa busca esa descripción muy rica y definitivamente a esos fenómenos complejos o a esas situaciones o ambientes sociales que necesitan una descripción adecuada. El foco de la investigación cualitativa sobre todo es hacia la experiencia y toma sus raíces filosóficas en el constructivismo o el interpretivismo. Eso es un punto muy importante y busca sobre todo esos puntos de llegada hacia el entendimiento, la descripción y el descubrimiento. Por un lado, el diseño es un poquito más flexible y sobre todo evoluciona y emerge en el proceso. Y finalmente, esa colección de datos el investigador claramente es parte de ese instrumento clave dentro de la recolección de datos. Moviéndonos hacia el video de la doctora Curry, me gustaría destacar sobre todo lo relacionado en la estrategia que debe existir en la recolección sistemática de toda la información. El investigador debe tener muchísima organización y sobre todo interpretar toda esa información textual que va a ir recabando. Claramente, la interpretación o el tener métodos o descripciones comprensivas sobre los procesos, los mecanismos y los settings que puede tener la investigación sumamente importantes. Pero finalmente me gustaría dejar con 3 puntos que la doctora Curry menciona como puntos claves que vamos a poder identificar y para los cuales podemos utilizar la investigación cualitativa. Obviamente los patrones de ciertos comportamientos van a ser definitivamente puntos que podemos descubrir dentro de la investigación cualitativa. Por otro lado, las interacciones entre grupos también pueden ser parte de esas investigaciones y finalmente también algunas percepciones individuales.
En esta sección vamos a aplicar una figura representada por Plano y Creswell en su libro Understanding Research, y vamos a aplicarlo a un estudio compartido por el profesor Ravetino, un estudio del 2011, y vamos a ir destacando algunos puntos relacionados con este sobre el estudio, tomando en consideración la introducción detrás de este. Primero, importante también destacar el tema del tópico central que hay detrás de este estudio. Y lo que busca el estudio Ravetino definitivamente es el desarrollo real de ese concepto de oferta de un servicio de ciclo de vida basado en investigaciones previas. Y es que definitivamente Ravetino lo que menciona es que se ha hecho mucha investigación alrededor de eso, pero nunca se ha definido un verdadero concepto específico detrás de este término. Continuando un poco con la manera en la que está estructurado este gráfico, como lo presenta Plano y Creswell, es importante que revisemos el problema de investigación. Y acá es donde realmente, dentro de la información que presenta Ravetino en su introducción, podemos identificar esos problemas de investigación desde dos puntos de vista. Uno, por un lado, es cómo la investigación previa conceptualiza la oferta de un servicio de ciclo de vida. Y por otro lado es qué tipo de servicios incluyen las ofertas de servicio de ciclo de vida en el contexto de la manufactura industrial. Acá podemos ver cómo Ravetino es sumamente claro detrás de estos dos problemas de investigación, o dentro de este problema de investigación, y cuáles son esas preguntas de investigación que él intenta solucionar como parte de su investigación. Siguiendo con los puntos detrás de este mismo esquema, entramos un poco en la justificación de la importancia de este problema y por qué realmente Ravetino y sus autores piensan que se debe investigar alrededor de esto. Y bueno, es que el término específico de servitización ha crecido exponencialmente a nivel global, se ha utilizado muchísimo, cada vez está más, se está posicionando más en las investigaciones y también en las empresas. Y sobre todo lo importante es identificar el rol de la dimensión de tiempo en las clasificaciones de servicios, y comenzar también a especificar el concepto de oferta de servicio de ciclo de vida y todos los servicios que lo acompañan. Ese, evidentemente, y para mí es uno de los grandes puntos que justifican definitivamente esta investigación. Finalmente, alrededor de las deficiencias en conocimiento alrededor del problema que se ha identificado, el estudio de Ravetino busca guiar en adoptar una perspectiva de ciclo de vida, pero además ha habido muy poco foco en las diferencias en las industrias. De hecho, no ha habido un verdadero estudio que se haya podido enfocar en las distintas industrias. Y también Ravetino identifica que ha habido durante los años y en las investigaciones previas mucha confusión en conceptos y en la terminología. Ha habido mucha terminología mixta que tal vez ha confundido a las personas. Finalmente, pensando en la audiencia que se va a poder beneficiar de este estudio, tenemos definitivamente a la industria del servicio y a los gerentes de firmas de manufactura que pueden utilizar obviamente la integración de servicios en el ciclo de vida del producto. Esta videoasignación ha sido bastante intensa en cuanto a conceptos y distintas perspectivas relacionadas con la investigación cualitativa que muchos autores han podido realizar. Hemos podido revisar algunos puntos que Plano y Creswell señalan alrededor de esto. También nos enfocamos en los videos que la doctora Adela García compartió acerca de la investigación cualitativa. Muy importante también la perspectiva del Center for Research Quality de la doctora Curry. Pero sobre todo también fue importante poder aplicar específicamente mediante un estudio real, el de Ravetino del 2011, aplicado a cómo se pueden identificar cada uno de los puntos dentro de la investigación utilizando como parámetro Plano y Creswell. A mi parecer, la investigación cualitativa es sumamente poderosa, es una investigación que para nosotros como investigadores en el área de la administración de empresas nos va a funcionar muchísimo, sobre todo en el entendimiento de ciertos comportamientos y sobre todo los que tengamos algún foco, por ejemplo, en desarrollo organizacional o incluso en comportamiento de consumidor. Esta herramienta se vuelve crucial realmente para entender ese fenómeno, qué es lo que mueve a las personas, cuál es la interacción que existen y sobre todo qué los está moviendo a tener cierto tipo de comportamiento. Claramente es una investigación que va a requerir de mucho esfuerzo. Como bien lo decían los autores, el investigador se vuelve parte total de la investigación, se vuelve también un sujeto dentro de este proceso porque interactúa de manera mucho más cercana con cada uno de los sujetos que están participando dentro de esta investigación.
Me encanta también conocer un poco sobre estos autores, el tema de flexibilidad dentro de la investigación, que se vuelve muy dinámico, va cambiando un poco en el proceso, no es nada estático, sino que todo lo contrario, la misma recolección de datos va permitiendo al investigador a ir evolucionando un poco en su materia. Así que me parece un excelente inicio para este proceso de revisión detrás de la investigación cualitativa, y estoy seguro que lo compartido el día de hoy será de muchísimo provecho para este proceso formativo que estamos realizando como parte de la maestría en investigación empresarial. Muchísimas gracias.